¿Por qué el dólar se está viendo tan fortalecido en estos momentos frente a muchas monedas y sobre todo frente al euro? ¿Y cómo esto te puede llegar a afectar a ti? Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy, como ya hemos dicho, vamos a ver por qué el dólar se está fortaleciendo tanto frente a otras divisas y cómo esto realmente nos puede afectar a nosotros, sobre todo de cara al mundo de la inversión, pero también un poquito de cara a la vida real, si es que tenemos algún tipo de empresa o hacemos algún tipo de movimiento en el extranjero con otro tipo de divisas que no sea la nuestra propia. Entonces, lo primero de todo, ¿por qué motivo tenemos que el dólar se está viendo tan fortalecido? Y, por ejemplo, el euro, que es otra moneda también bastante importante, estamos viendo que se está devaluando con respecto a este dólar. Pues en concreto vamos a dividir esta parte de por qué está ocurriendo en 4 factores diferentes. Y los vamos a ir dividiendo, pues simplemente no de importancia de más a menos, sino simplemente ir nombrando uno por uno. Entonces, en el primer punto de todos tenemos que ver que ahora mismo tenemos que mirar para fijarnos en cómo se ve este precio de una divisa con respecto a otra. Tenemos que fijarnos en que uno de los motivos más importantes es cómo se está comportando el bono a 10 años, es decir, la renta fija de un país en cuanto a su deuda de cara a los 10 años, con respecto a cómo se está comportando con respecto a otro a 10 años también, digamos, ¿vale? Entonces, ese es uno de los motivos bastante importantes y con mucho peso. Y es que si nos fijamos, como decíamos, dólar frente al euro, pues podemos ver que el bono americano a 10 años ha tenido una revalorización desde que comenzó este 2022 muy fuerte. Y de hecho, la ha tenido todavía más fuerte que el bono alemán, que es el que se toma como referencia dentro de la Unión Europea y dentro de la zona euro, de los propios 10 años. Y es que sí, pese a que ambos hayan aumentado, hemos visto cómo el fortalecimiento de dicho bono americano ha sido muy superior al que lo ha sido este bono alemán. Por lo tanto, ese es un punto a favor con respecto al dólar, que el euro al fin y al cabo pues pierde fuerza en ese sentido. Por otro lado, y el segundo motivo, es principalmente por este conflicto bélico que estamos teniendo en estos momentos en Europa y que comenzó desde finales de febrero y hasta el día de hoy todavía seguimos con ello y no parece que próximamente todavía vaya a terminarse, lamentablemente. Entonces, en este sentido, la moneda, la divisa del dólar, ha sido desde siempre un valor refugio, ha sido la divisa, digamos, por excelencia del refugio, al igual que lo es el franco suizo o lo puede ser incluso el yen japonés, y que cuando tenemos este tipo de situaciones, y aún más cuando las tenemos en la propia Europa, que es básicamente vecina el euro con este conflicto que está ocurriendo en estos momentos, pues se busca muchísimo refugio en otra moneda que pueda tender a devaluarse menos en caso de que pueda existir una crisis bastante grande que pueda llegar a que el conflicto escale todavía más o que esto derivase en una crisis económica de escalas todavía mayores. Y es que de hecho, en el momento que yo estoy grabando este vídeo, ahora mismo la conversión que tenemos del dólar y el euro, es decir, un euro actualmente serían 1,06 dólares, si lo estamos viendo en el momento que yo estoy grabando este vídeo. Es algo que evidentemente cambia continuamente, por lo tanto hay que fijarse en la fecha actual. Puede ser que de aquí a una semana pues el euro haya ganado cierta fuerza y que evidentemente esta cotización pues haya variado. Sin embargo, si nos fijamos en cómo estaba esta conversión de divisa con respecto a hace un año, podríamos ver que el euro, si cambiásemos un euro a dólares, teníamos una conversión de aproximadamente 1,20, 1,21, incluso se llegó al 1,23, 1,24. Esto estamos hablando de principios del 2021 hasta la primavera del año 2021. Esto quiere decir que durante los últimos 12 meses el euro, por los diferentes motivos que estamos explicando en estos momentos y continuaremos ahora, ha perdido aproximadamente un 13, un 14% de su valor con respecto al dólar, estamos hablando. Entonces, en ese sentido, evidentemente es algo que si nosotros, como ya decía, tenemos pues una empresa que se dedica a comprar productos que se fabrican en Estados Unidos, pues evidentemente ese poder adquisitivo que pueda tener la empresa con respecto a la compra que pueda hacer en el extranjero se ha visto también disminuido, no solo por la inflación, sino también por cómo el euro se ha devaluado frente al dólar. En tercer lugar, el tercer motivo que vamos a ver es algo que Estados Unidos va a empezar a hacer ya el mes que viene, pero que Europa irá un poquito más atrasada en este sentido también. Y es la reducción de estímulos monetarios que llevamos implementando desde el año 2020 debido a la crisis sanitaria para poder fortalecer la economía y que no cayese en una crisis económica devastadora. Y es que al fin y al cabo la impresión de dinero se aceleró mucho, la recompra de
de bonos, de activos, etcétera, por parte de los bancos centrales, como ya sabemos, se disparó por los aires durante todo el 2020 y el 2021. Y es que ahora mismo, pues, eso es uno de los principales motivos por los que tenemos esa inflación tan alta. Es algo que ha sido reconocido ya por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Central Europeo y por la Fed también. Entonces, ahora mismo nos estamos enfrentando a todo lo contrario, a una reducción de estímulos monetarios y que en Estados Unidos se va a empezar a implementar ya a partir de mayo y a un ritmo de aproximadamente unos 95.000 millones de reducción mensuales. Es decir, cada mes iremos comprando 95.000 millones menos. Esto es algo que evidentemente fortalece al precio del dólar, porque si al fin y al cabo nosotros estamos metiendo menos liquidez en el mercado, estamos añadiendo menos dólares al mercado, quiere decir que hay menos oferta, mientras que la demanda se sigue manteniendo de la misma forma. Por lo tanto, eso tiende a que el precio o bien se mantenga estable o bien se fortalezca con respecto a otras divisas, como puede ser el euro nuevamente, que comenzarán esta reducción de estímulos un poco más tarde y que todavía siguen con esa recompra de bonos y de añadir fuerza monetaria al propio mercado. Y por último, en el cuarto punto, y es algo que tiene muchísimo que ver con el anterior, con el tercero, es las subidas de los tipos de interés durante todo este año y el año que viene. Y es que básicamente en Estados Unidos ya hemos visto que se han empezado a implementar dichas subidas de tipos de interés durante el mes de marzo y que ahora próximamente pues, nos viene la siguiente y que va a ser todavía más agresiva, y durante todas las próximas reuniones de este 2022 estamos esperando que la Fed vaya a estar subiendo los tipos hasta aproximadamente el 2,5% para diciembre de este 2022. Esto es algo que en Europa básicamente todavía no está ocurriendo. Estamos todavía debatiendo si durante el año 2022 se llegará a hacer alguna subida. Ahora mismo pues parece que sí, que ya se está empezando a tomar el camino de que pueda haber alguna subida de cara a finales de este año, pero que hasta hace muy poco prácticamente la estábamos retrasando para el año ya 2023. Y esto es algo que evidentemente Estados Unidos lleva ya advirtiendo desde hace unos cuantos meses, y es algo que digamos que siempre ha ido como 1 o 2 pasos por delante de Europa. Y es que si lo definimos a grosso modo, cuando hacemos nosotros una subida de tipos de interés, lo que estamos valorando es, entre comillas, es el valor que tiene esa divisa, el valor que tiene el dinero. Cuanto más altos sean los tipos de interés, más caro será el dinero, porque es más difícil acceder a créditos bancarios, por ejemplo, o es más caro acceder al propio dinero como tal. Mientras que si tenemos otra economía, como puede ser la europea, con el euro, pues podemos ver que si esto nos está produciendo y que los estímulos, como decíamos antes, siguen existiendo, mientras que las tasas de interés siguen a unos niveles muy bajos, aproximadamente en el 0% y en algunos casos incluso negativas, pues lo que estamos fortaleciendo no es la moneda, estamos fortaleciendo el crecimiento, porque seguimos permitiendo ese acceso fácil a la liquidez y al crédito. Si os está gustando el vídeo hasta este momento, os recomiendo que le deis a like para que otras personas puedan ver este vídeo recomendado en su página de YouTube y así podamos llegar a más personas y que este canal aparezca y pueda crecer poco a poco gracias a vuestro apoyo. Ahora bien, dicho esto, ¿cómo nos puede afectar a nosotros que, por ejemplo, el dólar se esté fortaleciendo tanto frente a, por ejemplo, el euro que no esté comportándose de la mejor manera? O como podríamos tomar como otro ejemplo, pues podemos ver la moneda argentina o podemos ver otras monedas a nivel mundial. Pongo el ejemplo de la moneda argentina porque debido a esa inflación hay muchas personas que directamente están desconfiando de la propia moneda que existe en Argentina y que básicamente están empezando a adaptarse al dólar. Y estamos viendo como en el propio país pues hay mucha gente que se está convirtiendo su moneda local a el dólar para evitar esa inflación tan alta y tener una especie de refugio, y que muchos comercios al fin y al cabo están aceptando pues ese tipo de transacciones. Si sois argentinos, pues evidentemente me lo podéis explicar mucho mejor en los comentarios. Si nos fijamos de nuevo en el euro, pues podemos ver que si nosotros, por ejemplo, como yo en mi caso, compramos acciones desde España y las compramos para Wall Street, pues podemos ver cómo nuestro poder adquisitivo para comprar dichas acciones, pues evidentemente se ve reducido. Porque yo hace un año, cuando digamos que esa conversión de euro-dólar estaba en 1,20, pues diríamos que evidentemente tenía un potencial extra del 20% para tener esa compra en dichas empresas. Mientras que actualmente si está en el 1,06, pues esto se ha visto reducido a que yo tengo un potencial extra del 6% para comprar acciones. Esto evidentemente es algo que se nota. Pero si tenemos unas inversiones ya hechas y cuando las queremos vender se nos convierten automáticamente en euros, evidentemente es algo que también nos va a beneficiar, porque es algo que ha fortalecido a la moneda extranjera frente a la nuestra. Y esto es algo que evidentemente
no es fácil de controlar porque el mercado Forex por lo general es bastante complejo, tiene muchos factores añadidos y aquí hemos visto los principales para este caso en concreto de por qué el dólar en estos momentos se está viendo tan fortalecido con respecto a otras monedas, sobre todo como es el euro. Por último, y en cuanto al futuro de cómo puede ir esta conversión y cómo el dólar se puede comportar pues de aquí a unos meses o incluso algún año vista, pues podríamos decir que en el momento en el que, por ejemplo, este conflicto bélico terminase o que la inflación a nivel mundial en general se viese reducida y estabilizada, podríamos ver cómo el dólar pues vuelve un poquito a los márgenes anteriores y viésemos como, por ejemplo, una conversión de euro-dólar pues probablemente volviese al 1,15, entre el 1,10 y el 1,20, que es donde suele estar oscilando siempre en etapas económicas normales. Le podemos ver evidentemente que puede haber momentos en los que se vaya hasta el 1,20, momentos en los que baje hasta el 1,10, pero eso es evidentemente algo normal y que entra dentro de la situación económica que esté en ese momento. Durante los próximos meses, pues como digo, si el conflicto bélico desaparece, empezamos a ver solución a la inflación, que Europa en este caso pues tenga también la reducción de los estímulos, que veamos cómo esas tasas de interés también suben, pues veremos cómo ambas monedas, ambas divisas, vamos a ver cómo se quedan en un punto equitativo y veremos cómo todo vuelve a la normalidad en ese sentido, y no solo para Europa, sino en general para el resto del mundo, pese a esas devaluaciones que podemos estar viendo en estos momentos. Dejadme saber en los comentarios qué pensáis vosotros sobre este tipo de divisas, si vosotros invertís en el mercado Forex, si hacéis algún tipo de operación, etc. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita, chequead los links de la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, o mi página web, si queréis ver todos los precios objetivos, ratings y más información en accionespbolsa.com, y nos vemos en el próximo vídeo.